En esta oportunidad vamos a hablar lo que se refiere a lo que es la preparación del electrodo. En la preparación del electrodo por arco de tungsteno, lo que se refiere al proceso TICS, vamos a tener en cuenta el tipo de corriente que se va a utilizar, ya sea corriente continua o alterna. Entre la corriente continua se relaciona mucho su polaridad, ya sea directa o inversa, por las características que cada una de ellas cumple o actúa sobre el electrodo. Es recomendable, pues, ¿no?, que la polaridad utilizada para lo que es el electrodo, el uso del electrodo básicamente, sea la corriente directa, en lo que se refiere a corriente continua, ya que si se suelda pues con polaridad inversa, se tienen que utilizar intensidades bajas para que no se sobrecaliente el electrodo, lo cual va a resultar sería muy impracticable dicho proceso. Vamos aquí a notar algunas de sus características más importantes, ¿no?, como el balance calórico que va a existir entre el electrodo y la pieza metálica. El balance calórico aproximado, pues, no en lo que se refiere a corriente continua, polaridad directa, pues nos dice aquí que el 70% de todo el calor que se produce está en la pieza y el 30% en la punta del electrodo. En la polaridad inversa es todo lo contrario, el 30% está en la pieza y el 70% en la punta del electrodo. Aquí ya no hay una gran diferencia, ¿no?, en cuanto a las propiedades que van a seguir conservando por el calentamiento o el balance calórico que poseen, ¿no? En lo que corresponde a la corriente alterna, nos damos cuenta que este balance es equitativo tanto para el electrodo como para el metal base. La penetración, como nos damos cuenta que en la figura, para la corriente continua directa, la penetración es profunda, si nos damos cuenta, y es estrecha, no es muy ancha. Cosa contraria ocurre con la corriente continua de polaridad inversa. Aquí en este proceso la penetración es menos profunda y es más ancha. Para lo que corresponde a corriente alterna, la penetración y su anchura son a nivel medio, ¿no? Toma una parte de lo que es la inversa con la directa, es de un nivel medio. Entonces se puede decir, pues, no, como habíamos dicho, que es recomendable utilizar con corriente continua. Aquí básicamente está el comportamiento del electrodo, que es excelente cuando se utiliza una corriente directa, es pobre cuando es inversa y es buena, pues, cuando es una corriente alterna. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el uso del electrodo negativo, o básicamente de corriente directa. Para el electrodo negativo, como sabemos, toda la energía de soldadura es suministrado por el electrodo negativo. Hay un pequeño efecto de calentamiento en el tungsteno y es fuerte en el tungsteno puntiagudo, que es preferible generalmente. Esta figura aquí pues nos muestra, ¿no?, las formas preferidas para la bola y los distintos tipos utilizados con la fuente de energía DC e EC, o corriente directa o corriente alterna, según la forma de onda, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta, pues, que el diámetro de la bola no tiene que sobrepasar, pues, 1.5 veces el diámetro del electrodo. Como aquí en esta figura, pues, estamos apreciando, ¿no?, los tungstenos puntiagudos. Esta característica lo vamos a ver más adelante, que varía con la cantidad de amperaje que se le aplica, ¿no? El ángulo para hacer esta punta varía con la intensidad de corriente con la que se le va a presentar, ¿no?
Aquí por ejemplo vemos pues, ¿no? Tenemos lo que es el electrodo, y aquí está, ¿no?, el ángulo del cual les había hablado. En esta parte, en esta tablita, nos muestra el rango de intensidad de corriente a la que está sujeta según el ángulo sobre el cual se ha efectuado la punta del electrodo. Es necesaria pues una particular atención en las propiedades de esta punta del electrodo. Como dijimos, el ángulo varía con la corriente de soldadura, ¿no? Esta tabla nos muestra, por ejemplo, para un ángulo alfa de 30 grados, el rango en el que oscila el amperaje adecuado, corriente de soldadura desde 5 a 30 amperios. Para 60-90 entre 30 a 120, para 90 a 120 entre 120, para 120 y 160. Aquí he encontrado una gráfica, ¿no?, que nos muestra pues la alternancia de la corriente y nos grafica pues el voltaje versus el tiempo. Como vemos aquí, voltaje versus tiempo, ¿qué nos dice, no? Que la corriente alterna, el arco se va a apagar, ¿no?, cada que el voltaje va a ser nulo, y el voltaje en un ciclo, el voltaje será nulo 2 veces. En este instante, todo es un ciclo. Cuando empieza y cuando pasa o intersecta el eje del tiempo, otra vez aquí será cero el voltaje, entonces el arco se va a apagar 2 veces en cada ciclo, por decirlo, ¿no? Ahora, en esta figura pues nos muestra que eso es una característica, pues para mejorar la estabilidad, la tensión de vacío debe incrementarse, ¿no? Como por ejemplo se requiere una tensión, por decirlo, de 100 voltios con helio como protección. La tensión necesaria puede obtenerse añadiendo a un transformador una fuente de alta frecuencia, ¿no? Una fuente que nos pueda mantener una frecuencia alta. El voltaje de la fuente de alta frecuencia puede ser del orden, ¿no?, de 1000 voltios, por decirlo, y una frecuencia de orden en megahertz sería, ¿no? En esta figura aquí nos muestra pues cómo la corriente de alta frecuencia puede ser aplicada continuamente o cada vez que la corriente de soldeo pasa por cero. Nos damos cuenta, como dijimos, en un instante cero la corriente aquí llega y vemos que el electrodo está siendo ejecutado. Cuando vuelve a pasar por aquí, el electrodo se apaga el arco, y vemos que aquí ya no hay proceso de soldadura. Luego pasa por acá y otra vez enciende el arco. Cuando pasa acá apaga. Entonces está en una forma de zigzag, por decirlo. Se prende, se apaga. Ahora vamos a hablar de lo que es los gases protectores que intervienen en el proceso TIC. Como vemos en las figuras, los gases más importantes, por no decir los únicos protectores que intervienen, son el argón y el helio. Al hablar cada uno un poco de sus características, pues el argón es un gas de protección inerte que no reacciona con, si se puede decir, con el ambiente o con los gases del ambiente, y en este caso del proceso de soldadura con la pieza soldada, ¿no? No provoca oxidación alguna ni afecta la composición química de la soldadura. Con lo que es el helio tiene unas características parecidas, ¿no?, a nivel características físicas, o mejor dicho, características al momento de ser aplicadas, ¿no? El helio pues también es un gas de protección inerte. Se utiliza el helio y mezclas de helio con argón, ¿no?, en las soldaduras TIC y MIX también. En comparación con el argón, el helio permite conseguir una mejor penetración lateral. Esa es su característica que se difiere del argón, y una mayor velocidad de soldeo, ¿no? Todos los procesos de soldadura por arco utilizan algún método de proteger el baño fundido de soldadura de la atmósfera. Sin esta protección, como sabemos, el metal fundido
reacciona con los gases de la atmósfera y produce porosidades en el cordón de soldadura, reduciendo grandemente la resistencia a la soldadura. Un ejemplo de gas inerte, pues como estamos mostrando aquí, y ya lo dijimos, es el argón, que no reacciona con el cordón, como ya dijimos, es un gas de protección utilizado, ¿no?, en el proceso TIC. Otro de los gases que también, pero que no son de protección, son, por decir, ¿no?, un ejemplo que contradice esto, el dióxido de carbono y el oxígeno. Por el contrario, se podría decir, reaccionan con el cordón fundido, del mismo modo que lo hará una mezcla de dióxido de carbono y argón. O sea, el dióxido de carbono no sería considerado un gas protector en este proceso, por lo que reacciona con los gases que en el momento de la soldadura, en el proceso de soldadura, se emiten, ¿no? Entonces reacciona, entonces esto va a causar básicamente un desgaste o se va a formar porosidades que van a disminuir la resistencia de la soldadura. Ahora vamos a hablar de lo que se refiere al tema de la seguridad, ¿no?, en el proceso de soldadura. Como sabemos, la seguridad es un elemento esencial, ¿no?, en lo que respecta pues al proceso de soldadura. Pues algunas de las características, como vemos en esta figura, ¿no?, son las descargas eléctricas que se emiten, los humos que emiten, ¿no?, dicho proceso, ¿no?, como vemos aquí en la figura, los rayos del arco que también salen de dicho proceso, la ropa que se tiene que tener en cuenta para una mayor seguridad del soldador, como vemos la imagen, ¿no?, su ropa, sus guantes, su casco, ¿no?, para protección de los ojos, y el entorno de soldadura. Cada uno de estos lo vamos a ir enunciando, ¿no? Por ejemplo, lo que se refiere a lo que es descarga eléctrica, ¿no?, se debe recordar que la electricidad siempre toma el camino de menor resistencia. Eso se sabe, ¿no? Un soldador nunca debe soldar mientras está de pie en el agua. Si las condiciones de trabajo húmedas existen, algunas medidas deben ser tomadas. Eso es lo que se refiere a lo que es descarga eléctrica. En cuanto a lo que se refiere a los humos que se emiten, en realidad pocos humos se producen en comparación con otros procesos, ¿no?, de soldadura por arco, como es MAT, ¿no?, o soldadura la soldadura por arco sumergido. O sea, los humos que se producen aquí son muy pocos comparados con esos procesos, ¿no? Sin embargo, pues los metales de base pueden contener capas o elementos tales como plomo, ¿no?, el zinc, cobre, níquel, que pueden producir vapores peligrosos. En lo que se refiere a los rayos de arco, la luz y los rayos pueden producir una quemadura similar, ¿no?, a las quemaduras solares. Los rayos del arco, sin embargo, son más graves que las quemaduras solares, ya que la soldadura está tan cerca de la fuente. Toda piel puede ser rápidamente quemado por estos rayos, es decir, los rayos del arco son mucho más fuertes en intensidad que los rayos solares. Entonces, una persona que está expuesta a los rayos del arco muy de cerca tiene que tener mucho cuidado, ¿no?, al estar en contacto con estos tipos de arcos, porque son mucho más peligrosos que los rayos solares. Ahora vamos a hablar lo que son los diseños de la junta y tipo de soldadura. En estos tipos de diseño de juntas y tipos de soldadura, como mostramos aquí en esta figura, pues tenemos pues las
las soldaduras planas, en un plano, la soldadura de solape o junta de solape, mejor dicho, la de filete, las horizontales, las verticales, ¿no? Como vemos en esa imagen. Más adelante tenemos que diferenciar, ¿no?, lo que es una soldadura de filete con una soldadura de ranura, ¿no? Entonces aquí mostramos pues estas características de las juntas, y aquí también pues se muestran las posiciones, ¿no? Posiciones de la soldadura. Bueno, al seleccionar la junta deben tomarse en cuenta tres factores, ¿no? La carga y sus características. La carga y sus características, es decir, aquí estamos hablando de si la carga a la que va a ser expuesta dicha pieza que se está maquinando o algo es de, si dicha carga o fuerza es de tracción o de compresión a la que va a estar expuesta, y si existe alguna combinación pues de esfuerzos, ya sea de doblado, de fatiga o choque, siempre teniendo en cuenta pues las características elásticas del material, ¿no? También tenemos que tener en cuenta pues la forma en que la carga es aplicada, ya que si su acción es continua, variable o instantánea, ¿no? Si es continua o si es variable, ¿no? En la cual muchas veces producen las tensiones por fatiga, llamadas comúnmente. También tenemos que tener en cuenta el costo de preparación y de la ejecución propiamente dicha, ¿no? Aquí pues aquí ya va a entrar lo que se habla mucho del lo que se habla sobre lo que tiene que tener en cuenta un soldador, ¿no? El soldador tiene que saber manejar esta característica, puesto que la mejor forma o el mejor proceso que demande menos gasto va a ser la correcta, ¿no? Entonces aquí ya entra mucho a operar lo que se refiere la opinión o el criterio del soldador. También vamos a explicar pues cada una de las juntas que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Aquí básicamente en este gráfico ya se muestra un poco más detallado, ¿no? Las juntas a tope, las juntas de solape, las juntas en ángulo, las juntas de borde y las juntas en T, que son las más importantes o las que nos muestran algunas características más referenciales. Como sabemos, es una cuestión de suma importancia en el trabajo del soldar por arco, que la selección de mejor y más adecuado tipo de junta se debe escoger y debe ser la de aplicación concreta, ¿no? Como sabemos, la mejor junta es la que con un mínimo de costo satisface todas las necesidades de servicio que se requiera. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta. Aquí un gráfico, ¿no?, para representar básicamente, ¿no?, a lo que se refiere, ¿no?, el proceso en sí ya de soldadura, ¿no? Como vemos aquí esta cota, todo esto de acá es la soldadura que se ha insertado, ¿no?, entre las dos piezas. Esta es una junta de tope, ¿no?, en B, ¿no? Si vemos aquí estas líneas punteadas, es una junta de tope en B. Esta cota nos muestra lo que es la penetración de la soldadura. Esta es la raíz de la penetración, ¿no?, lo que se refiere básicamente a esta posición. Esta de aquí viene a ser la altura de fusión, es decir, la altura con la cual el material de la soldadura se va a fusionar con el metal base. Todo esta parte de acá es lo que es la soldadura que se ha insertado.
todo lo que es la línea punteada para acá es el metal base, entonces nos damos cuenta pues que esta parte se ha fusionado con el metal base. Es para obtener una mejor vista, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es cada una de ellas, como dijimos, una junta a tope, ¿no? Esta junta a tope en esta posición, como vemos aquí, la separación que van a tener los dos metales bases que van a ser sumergidos en el proceso de soldadura van a depender de un rango de acuerdo al espesor de la placa. Entonces no se trata de que cogemos dos metales y tratamos de soldarlo por soldar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta pues el espesor de la placa, y para ello pues no, como vemos acá, para un espesor de 4 a 5 pulgadas, ¿no? O perdón, 4 o 5 milímetros, existe pues un espacio, ¿no? Entre los dos metales de 0 a 1 milímetro, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta mucho eso. También tenemos pues la otra junta de tope llamada junta en B, como habíamos descrito anteriormente, ¿no? Aquí también lo mismo, tanto ese espacio que va a haber entre los dos metales bases y esta alturita de acá, que lo hemos denominado con A, dependiendo del ángulo también van a estar determinados por el espesor, como vemos aquí este rango de medidas. Pero hablando un poco más sobre la junta a tope o sus características, se puede decir pues no que estas juntas deben ser continuas en toda la longitud y de penetración completa, eso sí. Debe sanearse la raíz antes de depositar el primer cordón de la cara posterior o el cordón de cierre. Cuando no sea posible el acceso, no por la cara posterior, porque va a haber muchos depósitos que no se va a poder por la cara posterior, debe conseguirse pues, como dicen, una penetración completa, ¿no? Porque muchas veces no se puede ir por el otro lado a soldar, entonces la penetración tiene que ser completa. Cuando se usan piezas de distinta sección, deben adelgazarse la mayor, debe maquinarse la mayor, ¿no? Que tienen pendientes inferiores a un 25%. Una de las características que nos proporciona esta junta tope viene a ser pues una que es satisfactoria para todas cargas de corriente. Me requieren una función completa y total. Es de preparación sencilla, ¿no? Como vemos acá, se trata de respetar nada más las medidas establecidas, y la separación de los bordes depende del espesor de la plancha, como ya habíamos dicho acá. Vamos a hablar sobre los tipos de juntas a tope. Como ya habíamos visto, uno de los tipos era estas son juntas cuadradas, juntas planas, se le puede decir ahí, ¿no? Estas son las juntas en square, pero con espacio, ¿no? Juntas cerradas, juntas y cuadradas, pero con una raíz abierta o un espacio abierto. Estas son las juntas biseladas. Estas son las juntas o ranuras. Estas son las ranuras en B. Son ranuras en J. Y son ranuras en U. Vamos a hablar lo que es la junta a tope en V. Con respecto a la junta a tope en V, una de sus características es pues que es apropiada, por decirlo así, para todas las condiciones de carga de corriente. Es aplicable en planchas, ¿no?, de 5 a 12 milímetros, no siendo estamos hablando más o menos de 3/8 de pulgada, no siendo muy corriente aplicarla en espesores menores, ¿no? Son las juntas en B. Tengo que darle ese perfil para que la penetración sea lo más prudente o lo mejor posible.
El ángulo de la junta en B es 60 grados y la preparación de la junta es más cara que para la junta a tope simple, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Eso es obvio porque toda esta parte de acá que vemos que forman la V va a ser maquinado, entonces todo proceso que va a ser maquinado ya significa ya un costo, entonces es un poco más cara. Ahora vamos con lo que es la junta a tope en U. La junta a tope en U, como vemos, es un perfil más complicado, ¿no? A simple vista, pues vamos a ver que su costo de preparación es mucho más, va a ser más costoso, ¿no? Por la forma que hay que darle, trabajarlo, maquinarlo, y para eso poder emplear, ¿no?, el proceso de soldadura. Bueno, este tipo de juntas a tope, bueno, son ya para trabajos de la más alta calidad, ¿no? Son apropiadas para todas las condiciones de cargas como las anteriores. Sustituye a las juntas en B o X en la unión de planchas de un espesor entre 12 a 20 milímetros. Esta junta consume menos electrodos que las juntas en B, pero su costo de preparación es mucho más, como lo habíamos dicho, ¿no? Esta junta va a tener un costo de preparación mayor. Aquí en este tipo de junta también vamos a tener en cuenta que la soldadura se realiza por un solo lado, con una excepción, ¿no?, que tenemos que saber, que de un único cordón que se aplica al final por el lado opuesto. Esa es una de sus características más importantes, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que es las juntas en T. En las juntas en T, este tipo de juntas no requieren mecanizado alguno para su preparación de los bordes de la plancha. Se usan, bueno, para todas las planchas de espesores y cargas de corriente, ¿no? Especialmente para trabajos en que las cargas sometan a la soldadura a un esfuerzo, ¿no?, cortante longitudinal. De todos los tipos de juntas en T, esta es la que consume mayor cantidad de electrodos, lo que es compensado por el bajo costo de preparación, ¿no? No se tiene que maquinar nada, solamente es cuestión de posicionarla bien y aplicar dicho proceso. Las uniones en T, ¿no?, poseen una buena resistencia mecánica, es una de sus características físicas y mecánicas, especialmente cuando es soldada por ambos lados, ¿no? Por lo general requieren muy poca preparación y, bueno, son fáciles de soldar cuando se utilizan los parámetros correctos de la soldadura. Seguimos, ¿no?, con la junta de solape. Esta junta de solape, aquí vemos dos clases de juntas, ¿no?, de solape, una de rincón simple y una de rincón doble. A ver, este tipo de juntas, ¿no?, es utilizado mucho en la industria de la soldadura. Como se pueden ver, ¿no?, juntas de solape producen cuando las superficies de miembros unidos se solapan entre sí, como vemos aquí. Una junta de solape tiene muy buenas propiedades mecánicas, como las anteriores, ¿no?, pero especialmente cuando son soldadas en ambos lados, eso sí hay que tener en cuenta. El tipo de soldadura utilizado en una junta de solape es generalmente una soldadura de filete. El grado de solapamiento de los miembros, esto sí es importante, ¿no?, saber, porque cuando se habla del grado de solapamiento de los miembros, generalmente es determinado por el espesor, ¿no?, de la placa. En otras palabras, mientras más gruesa sea esta placa, este solapamiento, esta distancia que va a haber entre ellos, va a ser mayor. Entonces, esa es una de sus características más importantes, ¿no? Pero si queremos diferenciar una de la otra, podemos decir, pues, ¿no?, que una junta de rincón simple es usada con mucha frecuencia, no requiere preparación alguna en los bordes de las planchas, y si las cargas soportadas no son grandes, este tipo de junta es apropiada, ¿no?, para soldar planchas de todos los espesores. Pero cuando existen esfuerzos de fatiga o de impacto, debe estudiarse detenidamente la distribución de tensiones, ¿no? En este otro tipo de junta
bueno, se puede decir que es apropiada para condiciones más severas, ¿no? De cargas que las que van a ser expuestas, ¿no? Y se usan, pues, no, como se dice, para cargas muy pesadas, y o bueno, en todo caso, si no satisfacen, ¿no?, las condiciones de esfuerzo o los estudios de los esfuerzos, se puede utilizar una junta a tope, ¿no?, que es más, tiene una mayor resistencia. Con las juntas de esquina, vamos a hablar lo que son las juntas de esquina. En las juntas de esquina, aquí mostramos tres tipos de juntas, ¿no? Lo que son las juntas abiertas, juntas cerradas o juntas ranuradas, o bueno, eh, ranuras de esquina o juntas en esquinas en B, ¿no? Vemos acá hay una ranura en B justo en toda la esquina, ¿no? Es el mismo que este. Bueno, en este tipo de juntas, ¿qué podemos decir? Pues, ¿no?, que cuando los miembros, ¿no? Este tipo de juntas, unas características, como vemos aquí, es cuando los miembros o planchas a soldarse, ¿no?, tienen o forman un ángulo de 90 grados o toman la forma de L. Hay dos tipos principales de uniones de esquina: rincón abierto y cerrado. Estos son los más principales. El material de calibre más ligero puede ser necesario, ¿no?, para aumentar la velocidad de desplazamiento, sobre todo en la esquina abierta, ¿no?, donde las juntas se funden a través de, de una posibilidad excesiva con lo que es respecto al material o a la soldadura. Ahora vamos a hablar lo que es básicamente ya las posiciones de soldadura, ¿no? En las posiciones de soldadura, esto sí es muy importante, ¿no?, saber por lo menos o tener un concepto básico a lo que se refiere, ¿no?, estas posiciones. Las posiciones de soldadura, como habíamos dicho antes, tenemos que tener en cuenta o marcar una diferencia en lo que es soldaduras de filete o soldaduras de ranura, ¿no? La chapa se refiere a una chapa metálica, ¿no?, que puede ser cualquier metal base. En este caso, soldaduras de filete en B, o en este caso sería así, ¿no?, soldadura de filete en chapa. Para hablar sobre esto, ¿no?, tenemos que saber, pues, ¿no?, que es importante conocer y acordar determinada terminología en lo que hace a las posiciones en las que se soldará determinada junta. Cada posición, ¿no?, de estas soldaduras sintetiza un grado de dificultad que ofrecen las distintas soldaduras a realizarse, las cuales estarán presentes en la vida misma, ¿no?, en la realidad. Cuando uno tenga que soldar o algo, esas posibilidades van a estar presentes, ¿no?, o dificultades en este caso. Bueno, aquí tenemos cuatro tipos, ¿no?, cuatro posiciones. La posición A, que en este dibujo es 1G o plana; la posición 2G, horizontal; la posición 3G, vertical, ascendente o descendente; y la posición 4G, sobre cabeza. La terminología G se hace referencia cuando se habla de soldadura de ranura. ¿No? Entonces, aquí pues ya tenemos que tener en cuenta que las soldaduras, pues, de ranura, en este caso, básicamente están idealizadas, ¿no? Aquí, como vemos, la forma que les dan para depositar ahí el material. Vamos ahora a hablar sobre lo que son las soldaduras de ranuras, pero ya en tubos, que vienen a ser, por ejemplo, esta posición, ¿no? 1G, ya sabemos,
es la anterior pero es rotada. ¿Qué quiere decir? Que el proceso aquí se va a dar en la posición 1G, que era la posición plana, solo que aquí se va a hacer rotar el cilindro, no se va a mover lo que es el electrodo, o sea, no, se suelda en la posición plana, se hace girar en este caso el tubo, y se da la posición de soldadura. Esta posición 2G es la misma que la que había mencionado anteriormente, es la posición horizontal, Imagínense acá, es la posición horizontal, sueldas en posición horizontal nada más. Esta posición se le llama posición G porque se pueden utilizar de varias posiciones, tanto hacia arriba, vertical o simplemente plana. Como vemos aquí en este no es girado, tenemos esta posición también, lo que es soldadura de ranura en tubo, posición 6G. Este es para múltiples posiciones de soldadura. Como vemos aquí, el eje de la soldadura es 45 grados con respecto a la horizontal y no tiene ninguna desviación alguna. Ahora vamos a hablar de lo que es la soldadura de filete. En lo que se refiere a la soldadura de filete, tenemos pues estas posiciones, las soldaduras en filete 1F, 2F, 3F, 4F. La 1F se le llama plana, la 2F horizontal. Siguen las mismas características, de las soldaduras 1G, 2G, 3F vertical, 4F, sobre cabeza. Cuando se habla de soldadura de filete se utiliza la letra F, pues para significar una soldadura en ángulo recto. Se asigna un número para indicar pues su posición. Si es posible, lo mejor es hacer la soldadura de filete y ranura ambos en el plano 1 o en la posición 1, según F o 1G. Pues esto permite una penetración apropiada y una acción humectante adecuada. El proceso TIG es muy aplicable a la soldadura en todas las posiciones. Como el metal de relleno se deposita directamente en el baño de soldadura y no se transfiere a través del arco como lo hacen en otros procesos de soldadura por arco. Es un proceso más limpio que muy pocas veces o casi nunca produce escoria o algo así, Ahora vamos a hablar lo que sería básicamente la soldadura en filete, pero en tuberías, son procesos más complicados, como nos damos cuenta, para un soldador, solamente soldadores experimentados ya con una experiencia, pues, Aquí como vemos 1F también es la posición 1F anterior pero rotada, La posición 2F, una posición horizontal, damos cuenta. La posición 2FR también es una posición horizontal. El eje del tubo del filete es horizontal y el tubo en este caso se hace girar, es rotado. La posición 4F es posición sobre cabeza o encima de cabeza, El tubo del filete pues es de soldadura vertical, Y la posición 5F son ya para posiciones ya varias, Arriba, vertical, horizontal. El eje del filete es de soldadura, el tubo es horizontal y sin desviación. Ahora vamos a hablar lo que es lo que se refiere a la longitud de arco, la copa de gas que tiene lo que es la pistola, que contiene dentro del electrodo. Luego acá tenemos la longitud de arco, la copa de gas y extensión, como habíamos dicho. Acá un dibujo, buscado ahí para una mejor explicación, Como vemos aquí, esta flecha nos muestra pues la dirección de soldadura, de dónde se está yendo. Tenemos la boquilla de la pistola. Esa es la pantalla del gas protector, El gas protector, ese argón o helio, como habíamos dicho, tienen características de ser inertes, por eso no tienden a combinarse con los gases que hay en la atmósfera, por lo tanto no se forman porosidades. El metal fundido, este es el arco protegido. El metal solidificado,
el electrodo de tungsteno que viene adentro, como vemos su diámetro es muy pequeño, la copa de gas o el pasaje de gas o copa de gas se llama esta partecita marrón. Bueno, aquí en ¿qué podemos decir? Como una regla general, ¿no? La longitud de arco es normalmente de un diámetro del electrodo, es decir, el espacio que va a haber entre el metal base y la puntita, ¿no?, del electrodo. Esa distancia es aproximadamente del diámetro de este electrodo. Cuando se suelda con corriente directa usando pues un electrodo puntiagudo, como habíamos visto, la longitud del arco puede ser considerablemente menor que el diámetro del electrodo, o sea, sería extremadamente mucho menor, ¿no? El diámetro interior de la boquilla de gas o copa de gas deberá ser al menos 3 veces el diámetro del electrodo de tungsteno para proporcionar una adecuada cobertura de gas de protección, ¿no? Claro, para una protección y no haya una combinación con lo que es la atmósfera. Por ejemplo, ¿no?, si el diámetro del tungsteno pues es de 1,16 pulgadas, la copa de gas será un mínimo de 3/16, ¿no? Con lo que se refiere a la extensión del electrodo, es la distancia, ¿no?, que el tungsteno se extiende hacia afuera, más allá de la boquilla de gas. Ese sería en este caso sería esta parte, ¿no?, la extensión del electrodo. Ahora vamos a hablar sobre la posición de la antorcha que toma la antorcha por el soldador para producir el arranque del arco. Aquí en esta figura pues mostramos la posición de la antorcha. Se muestra en este caso el método recomendado de iniciar el arco con una alta frecuencia cuando la antorcha es esta punta de acá, se lleva a cabo de forma manual. Esta es la antorcha, este es el porta o la tierra, como se le quiere decir. Esta es una varilla de relleno. Este es el metal base, ¿no? El metal base. Aquí estamos mostrando, ya vemos acá esta posición o este eje que tiene que tener la antorcha con este eje plano, un ángulo de 90 grados. Como vemos, el material de relleno siempre va delante de la posición o de donde a dónde se está yendo la antorcha, ¿no? Esta es una vista general. Aquí una vista más con un zoom mayor, ¿no? Nos damos cuenta pues que tanto esta posición con la posición de esta parte, o sea, si supongamos que sea un eje X y un eje Y, esta antorcha con el eje Y, con el eje Z hacia arriba, estará formando pues este ángulo de 10 a 15 grados, ¿no? De 10 a 15 grados, o lo mismo, ¿no?, con el eje Y. Si este fuera el eje Y, sería 75 grados. El número 5 en este caso, como habíamos visto, es la copa de gas. El 6 es en sí el electrodo de tungsteno. El 4 es lo que viene a ser básicamente el material de relleno, ¿no?, que también por regla general tiene un rango de ángulo entre 10 a 25. Este proceso, pues, de una vez que el arco se inicia, la linterna puede ser elevada a un ángulo apropiado para el proceso de soldadura, ¿no? Como vemos ahí, la antorcha y la varilla, ¿no?, de relleno deben ser movidos progresivamente y suavemente, de modo que el baño de soldadura, el extremo de la varilla de relleno en caliente, la soldadura y la solidificación, no se expone al aire que pueda contaminar el área del metal de soldadura o la zona afectada por el calor. Bueno, en general pues se podría decir que un gran sobre de gas de protección va a impedir, ¿no?, la exposición al aire, ¿no? La varilla de relleno se lleva a cabo generalmente en un ángulo, como vemos acá, ¿no?, 15, en un rango más o menos, lo más apropiado sería 15 grados a la superficie de la obra, y lentamente se introduce el baño de fusión, o puede ser sumergido en él y se retira del baño de soldadura de una manera repetitiva para controlar la cantidad de metal que se va a estar proporcionando o el aporte añadido de metal, ¿no?
vamos a hablar, a ver, lo que es ahora sobre la posición de la antorcha y la barra en lo que se refiere a la junta de tope, ¿no? Básicamente para tener un concepto de sus características, ¿no? Geométricas, ¿no? O de las posiciones que deben tener. Si vemos, acá tenemos una junta tope, que sería básicamente sería vemos que la antorcha, como hemos visto, forma un ángulo 90 con el plano, 90 grados, es una vista así frontal, una vista lateral. Este está inclinado con respecto a esta dirección, que se nota acá. El material o la varilla de relleno está formando 20 grados con la horizontal, ¿no? Que vendría a ser, si trazamos acá vendría a ser esta parte. Y lo que se refiere a la antorcha con el plano de alta formando, ¿no? Los 70 grados. Al soldar pues una junta de tope, tenemos que asegurarnos de centrar el baño de fusión en los bordes adyacentes, ¿no? Para puntearlos, si podría decirse. Al terminar una soldadura pues de tope, el ángulo de la antorcha se puede disminuir, ¿no? Dependiendo de la posición en la que se encuentre, para un mejor llenado del cráter que se forme. Ahora vamos a hablar lo que es la antorcha y la posición, pues no, pero ahora ya para una junta de solape. Para una junta de solape, en este caso, después de haber establecido un arco, la piscina está formado de manera que el borde de la pieza de solapamiento y la superficie plana de la pieza fluyen juntos, ¿no? Aquí en este caso pues vemos el solapamiento que existe entre una placa y la otra. Este solapamiento, como ya habíamos dicho, se va a dar de acuerdo al espesor de la placa base. Aquí la posición de la antorcha y la varilla de relleno, ¿no? 10 grados no existe entre la varilla de relleno y la posición plana, y 20 grados entre la antorcha y dicha posición, ¿no? Aquí ya un poco, ya una vista lateral, 20 grados entre la posición horizontal y la varilla de relleno y 70, ¿no? Como en el otro caso nos habíamos dado cuenta pues que no había una desviación entre la antorcha y el otro plano, era básicamente 90 grados. En este caso ya hay una desviación de 20 grados. Lo mismo para la varilla, hay una desviación de 10. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la antorcha y la barra de posición para las juntas en T. Lo mismo, para las juntas en T, las posiciones correctas las mostramos aquí, ¿no? Hay una desviación de 40 grados entre la antorcha y este eje, y 30 entre la varilla y el mismo eje, ¿no? O sea, básicamente están formando un ángulo de 110 la varilla y la antorcha. 20 grados se conserva, ¿no? Entre la varilla y la posición horizontal, y 70 como la correcta anterior. Bueno, en este tipo de posición bueno, se puede decir que una situación similar existe, ¿no? Entre la unión de T como la junta de solape. Un borde y una superficie plana se van a unir entre sí, ¿no? En este caso, el borde de nuevo se calienta y derrite más pronto, ¿no? Se derrite más pronto. La antorcha en la posición ilustrada, como vemos aquí, con ese ángulo va a dirigir más calor sobre la superficie plana. El electrodo puede ser necesario extenderse más allá de la copa que en el extremo anterior, y soldadura de solape con el fin de mantener pues un ángulo corto, ¿no? Un arco corto, perdón. La varilla de relleno deben ser sumergidos por lo que se deposita donde el borde se está derritiendo. Una vez más, el cráter que se va a formar debe ser rellenado para evitar la concavidad excesiva que se forme. Bueno, por último, ya terminando, también vamos a hablar lo que es la antorcha y la barra de posición en las juntas, ¿no? Juntas de esquina. En lo que se refiere a este tipo de juntas, ¿no?
la antorcha correcta y la posición de metal base de aporte se ilustran, ¿no? Aquí en este, como vemos, la articulación de la esquina. Si nosotros trabajamos este plano acá, tenemos que tener 90 grados entre la antorcha y esta posición, y aquí una mejor explicación, ¿no? 20 grados hacia arriba entre la varilla y 70, conformando lo mismo, ¿no? Como si fuera una posición horizontal la que se está haciendo, como si fuera una junta, si consideramos a una junta de solape, ¿no? Repetimos los mismos pasos. Como vemos, ambos bordes de las piezas contiguos deben ser fundidos Cuando se añade metal de relleno el depósito suficiente es necesario, ¿no?, para poder crear un cordón convexo. En materiales delgados este diseño de junta se presta a la soldadura autógena o soldadura fusiones sin la adición de metal aporte, pues produce un buen ajuste en marcha que será necesario para la soldadura autógena si es que se aplica, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo lo que hemos querido dar a conocer. Espero que les haya servido. Hasta otra oportunidad y gracias.